La historia de la música es tan antigua como la humanidad misma. Mucho antes del lenguaje escrito, existía la música. Nuestros ancestros descubrieron el poder del ritmo y el sonido. Usaban sus voces para crear melodías sencillas. Estos cantos expresaban emociones, fortalecían los lazos sociales y acompañaban rituales. El desarrollo de instrumentos musicales marcó un punto de inflexión significativo. Los primeros humanos creaban sonidos utilizando objetos de su entorno. Los troncos huecos se convirtieron en tambores, y los huesos de animales se transformaron en flautas. Estos instrumentos permitieron una mayor exploración sonora. La música evolucionó de simples vocalizaciones a composiciones más complejas. A medida que se formaban las primeras sociedades, la música asumió nuevas funciones en rituales y ceremonias. Los chamanes usaban cantos y ritmos para conectar con los espíritus. Las tribus celebraban las cosechas con cantos y bailes comunales. La música reflejaba sus creencias, miedos y aspiraciones. El desarrollo de la música desde los cantos primitivos hasta los primeros instrumentos es un testimonio de la ingenuidad humana. Estas primeras formas de música representan la base del arte que conocemos y amamos hoy en día. El mundo antiguo fue testigo de un florecimiento de tradiciones musicales. En el antiguo Egipto, la música desempeñaba un papel crucial en las ceremonias religiosas y las procesiones reales. Elaboradas arpas, flautas y liras llenaban el aire con melodías encantadoras. Estas melodías acompañaban los rituales sagrados y honraban a los faraones. La antigua Grecia proporcionó un terreno fértil para la innovación y la teoría musical. Los griegos creían que la música tenía un profundo efecto en el alma. Desarrollaron escalas y modos musicales que sentaron las bases de la tradición musical occidental. Los teatros griegos albergaban elaboradas representaciones musicales, lo que destaca el papel central de la música en su sociedad. En la antigua Roma, la música era un espectáculo en grandes anfiteatros. Las bandas militares romanas utilizaban instrumentos como la tuba y el cuerno para comunicar órdenes e intimidar a los enemigos. La música en la antigua Roma servía como una poderosa herramienta tanto para el entretenimiento como para el control social. En estas antiguas civilizaciones, la música tenía multitud de propósitos. Los instrumentos y las tradiciones musicales de estas culturas antiguas sentaron las bases para el desarrollo de la música en los siglos venideros. Tras la caída del Imperio Romano, Europa entró en la Edad Media. La Iglesia Católica se convirtió en una gran mecenas de la música. El canto llano, también conocido como canto gregoriano, se convirtió en una parte central de los servicios religiosos. Esta música vocal monofónica y sin acompañamiento hacía hincapié en la contemplación espiritual. Las elevadas melodías del canto gregoriano resonaban en las grandes catedrales. A medida que la Edad Media dio paso al Renacimiento, la música experimentó una transformación significativa. Los compositores comenzaron a explorar la polifonía, la combinación de varias líneas melódicas. La invención de la notación musical permitió la estandarización y preservación de las obras musicales. El Renacimiento fue testigo de un florecimiento de la creatividad musical. Compositores como Giovanni Pierluigi da Palestrina y William Byrd crearon obras maestras de la música coral. La música secular también floreció, con el auge de la música instrumental y la popularidad de danzas como la pavana y la gallarda. Esta época sentó las bases para la aparición de algunos de los compositores más célebres de la historia. En los albores del siglo XX surgió un nuevo sonido del sur de Estados Unidos, el jazz y el blues. Nacidos de las experiencias de los afroamericanos, estos géneros reflejaban las alegrías, las penas y las luchas de sus comunidades. El jazz, con su carácter improvisatorio y sus ritmos sincopados, se convirtió en símbolo de libertad y creatividad. El blues expresaba las penurias y la resiliencia de los afroamericanos a través de voces conmovedoras y letras sentidas. Nueva Orleans se convirtió en un crisol de influencias musicales, dando origen al jazz. Músicos como Louis Armstrong y Jelly Roll Morton cautivaron al público con su virtuosismo. El jazz se extendió rápidamente a ciudades como Chicago y Nueva York, convirtiéndose en la banda sonora de los locos años 20. La música blues, originaria del sur rural, conectaba profundamente con los oyentes. Artistas de blues legendarios como Robert Johnson y Bessie Smith volcaron su corazón en su música.
el jazz y el blues, aunque son géneros distintos, compartían raíces comunes y a menudo se entrelazaban. Representaban una expresión cultural vital que reflejaba la experiencia afroamericana. Estos géneros influyeron en generaciones de músicos y siguen inspirando a artistas hoy en día. La década de 1950 fue testigo del electrizante nacimiento del rock and roll, un género que alteraría para siempre el curso de la historia de la música. Combinando elementos de blues, country y rhythm and blues, el rock and roll surgió como una fuerza poderosa. Al frente de esta revolución estaba Elvis Presley, el rey indiscutible del rock and roll. Con su carismática presencia escénica, su voz conmovedora y sus sugerentes movimientos de baile, Elvis prendió fuego a una tormenta cultural. Su música trascendió las barreras raciales, cautivando a públicos de todos los orígenes. La revolución del rock and roll fue algo más que música. Fue un fenómeno cultural. Desafió las normas sociales, rompió barreras raciales y dio voz a una nueva generación. La segunda mitad del siglo XX fue testigo de una revolución sónica con la llegada de la música electrónica. Los sintetizadores, las cajas de ritmos y los samplers permitieron a los artistas crear sonidos nunca antes oídos. Pioneros como Kraftwerk y Giorgio Moroder allanaron el camino para la aceptación generalizada de la música electrónica. La aparición de géneros como el techno, el house y la electrónica amplió aún más las posibilidades de la música electrónica. El impacto de la música electrónica en la música pop es innegable. Artistas como Madonna, Michael Jackson y Prince adoptaron los instrumentos y las técnicas de producción electrónicas. La influencia de la música electrónica todavía puede oírse en el pop, el R&B y el hip hop contemporáneos. La revolución digital transformó la forma de crear, producir y consumir música. La llegada de los ordenadores personales, las estaciones de trabajo de audio digital y los equipos de grabación asequibles democratizaron la producción musical. Los músicos podían ahora crear y grabar música desde sus dormitorios. Internet desempeñó un papel fundamental en esta transformación. Surgieron plataformas online de distribución de música, como iTunes y Spotify, que proporcionaron a los artistas nuevas vías para llegar al público. Las plataformas de redes sociales permitieron a los músicos conectar con sus fans, promocionar su música y crear comunidades. El modelo tradicional de la industria musical se vio alterado a medida que los artistas adquirieron un mayor control sobre sus carreras. Esta revolución tecnológica empoderó a los músicos independientes y fomentó un auge de la creatividad. La tecnología sigue dando forma a la industria musical, impulsando la innovación y haciendo que la creación musical sea más accesible que nunca. La inteligencia artificial, o IA, se está perfilando como una nueva frontera en la creación musical. Los algoritmos de IA, entrenados con vastos conjuntos de datos de música, pueden ahora componer piezas originales, generar melodías e incluso escribir letras. Mientras que algunos ven la IA como una amenaza para la creatividad humana, otros la ven como una poderosa herramienta que puede aumentar e inspirar a los músicos. Las herramientas impulsadas por la IA ya están ayudando a los músicos en varios aspectos del proceso creativo. Algunos artistas incluso están colaborando con la IA, utilizándola como un socio creativo para ampliar los límites de la música. A medida que la tecnología de IA siga evolucionando, sin duda desempeñará un papel cada vez más importante en la configuración del futuro de la música. El futuro de la música es un tapiz tejido a partir de las tecnologías emergentes, la evolución de los hábitos de escucha y la ilimitada creatividad de los músicos de todo el mundo. La realidad virtual y la realidad aumentada están llamadas a transformar la experiencia de los conciertos. Las fronteras entre géneros seguirán difuminándose, dando lugar a nuevos y emocionantes estilos híbridos. La interconexión global fomentará las colaboraciones interculturales. La música seguirá siendo una poderosa forma de expresión que reflejará las esperanzas, los miedos y los sueños de la humanidad. ¿Qué nuevos instrumentos se inventarán? ¿Qué sonidos inauditos cautivarán nuestros oídos? Desde los cantos primitivos de nuestros ancestros hasta las composiciones generadas por la IA del mañana, la música seguirá evolucionando, inspirando y uniéndonos a través del poder del sonido.